Bueno, pues como decía la Gloria, este libro trata de dos industrias, ¿no? Una es la industria de sexo, la prostitución, y la otra es la industria de vientres de alquiler, que se ve, es un poco como la hermana pequeña de la prostitución, está creciendo cada día más. Y yo decidí escribir el libro de las dos industrias porque tienen más en común de lo que la gente piensa. Las dos industrias explotan, sobre todo la mujer, obviamente que en la prostitución también se venden hombres, se venden niños, se venden trans, pero claro, en la otra industria que es la maternidad subrogada, obviamente que solo se venden mujeres. En las dos industrias explotan de una forma u otra el cuerpo de la mujer. En la una es su sexo que se vende. Ahí lo que se requiere es sexo sin reproducción, ¿no? El cliente o el putero quiere comprar sexo, pero no quiere que salgan niños de ahí, porque obviamente en la mayoría de los casos tiene ya su esposa, tiene ya sus hijos en casa. En la otra industria, la de vientres de alquiler, quieren reproducción sin sexo, porque ahí las parejas que compran quieren un niño, pero ya como están casados, porque la mayoría que compran niños a través de esa industria son parejas heterosexuales que no pueden tener hijos, entonces quieren tener un hijo que sea genéticamente relacionado con el padre, en la mayoría de los casos. O son parejas homosexuales, hombres, que también quieren un hijo genéticamente relacionado con uno de los dos. Y también son hombres solteros que compran, que no tienen interés o no quieren conocer a una mujer y quieren simplemente tener un hijo. Yo veo que estas dos industrias son como los dos viejos estereotipos de la mujer, la puta y la madonna, ¿no? Que ahora los dos están en el mercado. Se vende o la mujer como puta o la mujer como madonna. La mujer que solo existe para el sexo o la mujer que solo existe para la reproducción. Y veo que estas dos industrias son fundamentalmente incompatibles con la igualdad de género, con la liberación de la mujer, con la liberación sexual. Y veo que son como la manifestación más absurda y más clara del patriarcado y del capitalismo. Porque aquí vemos que se cruzan el capitalismo y el patriarcado. Es algo que se vende en un mercado como si fuera cualquier producto, ¿no? Y también vemos que no puede existir sin la existencia de un patriarcado, donde la mujer está oprimida por el hombre. Pero bueno, hablaremos de prostitución, ¿no? Aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si después quieren leer más, pues aquí está el libro, y si alguien habla francés o inglés, lo pueden pedir por internet, o también tengo un par de copias. Porque claro, esto de vientres de alquiler está creciendo aquí en España también, que muchas parejas van a la India o van a Estados Unidos y compran ahí, y se queda en un estado un poco alegal, que no es ni legal ni legal, ¿no? Como en Suecia. Pero bueno, ¿por qué he escrito de la prostitución? ¿Quién soy? ¿Odio los hombres? ¿Odio el sexo? ¿Soy súper radical feminista? ¿O de dónde vengo? Puedo decir que me acerco a este tema de dos lados, el lado práctico y el lado teórico. Y de hecho es muy emocionante para mí venir aquí a Barcelona a hablar, porque de hecho todo comenzó aquí. Cuando viví aquí en 2005, 2006, y estaba viviendo yo en el barrio de Hospitalet y luego en el barrio de Raval. Y llegué a conocer, estaba conviviendo con una mujer rusa que vendía sexo en la carretera. Y entonces veía la industria del sexo de cerca, veía cómo iba cada día a la carretera, cómo llegaba a casa, cómo pasaba todas las noches tomando alcohol para olvidar lo que le había pasado. Y esta mujer después falleció a la edad de 30 y pico de años. Tenía a su hijo en Siberia, en Rusia. No sé si el hijo nunca pudo saber lo que le había pasado. Estaba aquí, no sé si tenía papeles o no. Le pusieron una fosa común, sin nombre, y yo tratando de llamar a los cementerios para saber dónde estaba, para tratar de comunicar con su familia. Pero decían, se llamaba Olga, y decían, hay tantas Olga por aquí que no sabemos, no tenemos ni apellido. Y pensé, ¿cuántas tienen que ser, no? Que terminan así, y que nadie se dé cuenta, mientras estemos hablando de la prostitución como liberación, como trabajo, como algo voluntario, y cuál es la realidad, ¿no? Y tampoco es la única prostituta que he conocido, también he conocido las que están en la industria más fina, digamos, el escort de alto standing, las que están en hoteles, las que
reciben los clientes en un departamento de lujo, pero tampoco lo pasan tan bien. Y también están sometidas a violencia, abuso físico, por no hablar de los efectos psicológicos. Entonces, cuando había visto todo esto, volví a Suecia y ahí había comenzado todo el debate de la ley sueca, que se pasó en 1999. Y esta ley, según esta ley, no se puede comprar servicios sexuales. Se puede vender, pero no se puede comprar. A la persona que vende servicios sexuales no le pasa nada, no comete ningún delito. Mientras la persona que compra o que trata de comprar servicios sexuales o recibe una multa, o desde 2006 también puede ir a la cárcel máximo 1 año. Y Suecia fue el primer país en el mundo en adoptar una ley así. Normalmente en los países del mundo que tratan de o legalizar o prohibir la prostitución, la legislación se focaliza en la prostituta, en la persona que vende, ¿no? O le multan por estar en una calle donde no puede estar, que pasa hasta en Alemania, donde se supone que la prostitución es legal, ¿no? Pero si se pone en una calle donde no tiene que estar porque está al lado de una iglesia o está al lado de una escuela, igual le multan. Si no tienen los documentos adecuados, le multan o le meten en la cárcel. Suecia fue el primer país del mundo en cambiar la visión de lo que es la prostitución, que a partir de 1999, la respuesta a la pregunta ¿quién es la prostitución? Se respondía de otra manera. De repente la prostitución es el que compra, es el cliente, es el putero, es la demanda. Él es responsable por la prostitución. Y él siempre ha sido durante la historia la parte oculta de la prostitución, ¿no? En muchos países ni ha tenido nombre. Se dice la prostituta, claro, está en la calle, es visible, se puede ver, ¿no? Mientras el cliente, ¿quién es? Es el cliente, es una palabra tan neutral, ¿no? Él solo va y compra y desaparece. Nadie habla de él. Los estudios históricos siempre han focalizado en la mujer. ¿Por qué vende sexo? Hace 100 años la analizaban diciendo que era biológicamente inferior, que su cuerpo tenía algún defecto y por eso estaba en la prostitución. Hoy en día el discurso también habla de ella, pero de otra manera. Ya no es débil, ya no es inferior, ahora es el modelo que todas las mujeres tendrían que seguir, etcétera, etcétera. Cuando adoptamos la ley, curiosamente no hubo gran debate. Pero en 2006 había comenzado el debate y todo el mundo decía que la ley era moralista, que era un derecho a vender sexo y todo esto. Entonces yo decidí involucrarme en la cuestión, porque lo que no se hablaba en debates eran las estadísticas del mundo de la prostitución. Entonces voy a citar un poco las estadísticas que tenemos. Porque según el estudio más amplio que se ha hecho de las personas en prostitución, que es un estudio que se ha hecho en 9 países y han entrevistado a 800 personas prostituidas. Primero de todo, han entrevistado, y eso es lo interesante de estos resultados, han entrevistado personas en prostitución en países donde es legal y donde también es ilegal, ¿no? Así que estas cifras son universales. Han entrevistado personas de países pobres, países ricos, países en África, países en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y en Tailandia también. Y los resultados demostraron que 71% de personas en prostitución han sido víctimas de abuso físico dentro de la prostitución. 63% han sido violadas dentro de la prostitución. Por eso digo yo, cuando a veces oigo del lado feminista que prostitución es violación, y yo estoy un poco en contra de ese tipo de retórico drástico, porque si prostitución es violación, una prostituta no puede denunciar violación, obviamente, porque siempre es violación, ¿no? Pero hay una diferencia, y una mujer en prostitución sabe cuando es violada. 89%, eso es lo más interesante, quieren dejar la prostitución, si pueden. Y 68% tenían criterio de PTSD, que es el estrés postraumático.
Además, en la prostitución, la mujer prostituida sufre un riesgo 40 veces más alta de mortalidad y 18 veces más alta, alto, ¿no se llama? De ser asesinada. Esto es muy interesante. Los que hicieron este estudio dijeron que es mejor para una mujer ser drogadicta o vivir sin casa que entrar en la prostitución. Porque si además de ser drogadicta y de vivir en la calle, entra en la prostitución, la vida es más corta y más peligrosa para ella. Estas cifras no las tenemos para ningún trabajo en el mundo. Estas cifras solo se comparan con mujeres que sufren violencia doméstica o que están en una guerra, en medio de una guerra. Estas cifras tampoco las tenemos para ningún trabajo. Para mí es el mejor argumento contra los que dicen que la prostitución es un trabajo como cualquiera. Y fíjense, como decía antes, que estas cifras también se aplican a los países que han legalizado la prostitución. Así que no se trata de legalizar para tener unas condiciones más seguras, donde, por ejemplo, las mujeres están en burdeles, que supuestamente es más seguro que en la calle. Eso también es dudable, porque claro, en el burdel tampoco es visible lo que está pasando, y también depende del dueño del burdel si va a denunciar lo que pasa o no. He conocido mujeres que me han dicho que han sido abusadas físicamente dentro de un burdel, y el dueño dice, bueno, cállate y sigue porque no queremos perder este cliente que es cliente de toda la vida. Eso es muy interesante porque el argumento que también utiliza la lobby pro prostitución es que las prostitutas quieren estar dentro de la prostitución y utilizan mucho, en cada país hay 2 o 3 personas prostituidas que son como porte-parole, ¿no? Que portavarola, ¿no se llama? De este movimiento, que cada vez que un diario quiere entrevistar a una persona en prostitución, entrevistan a una de estas que dice que no, esto es fantástico, es un trabajo como cualquiera, yo antes limpiaba baños, pero esto es mucho mejor, gano mucho más, etc., ¿no? Pero si hacemos un estudio amplio de una cantidad de personas en prostitución, como 900 personas en prostitución, vemos que no es así, que la gran mayoría no quieren estar dentro de la prostitución, y si pudieran, les gustaría salir de ello. A pesar de todo esto, vemos que hay un discurso tipo postmodernista, diría yo que es como una mezcla, es una alianza entre la derecha neoliberal y la izquierda postmodernista, una alianza un poco extraña, ¿no?, entre derecha e izquierda, que sostiene que la prostitución es un trabajo como cualquiera, es un tipo de sexualidad, es un tipo de liberación para la mujer. De hecho, este discurso es muy interesante. La meta, cuando escribí este libro, era justamente analizar este discurso, ¿no?, de dónde viene. Lo fuerte es que utilizan todos los argumentos del movimiento feminista. Dicen que la prostitución es libertad. Dicen que es trabajo. Dicen que las prostitutas tendrían que organizarse en sindicatos. Dicen que es sexualidad. Y también dicen que es algo privado, que pasa entre personas adultas, en su cuarto, en su cama, que el mundo no se tendría que involucrar, que nadie tiene que ver con esto, ¿no? Es muy interesante cómo estos argumentos son directamente cogidos del movimiento feminista de los años 70. Porque ¿qué reclamaban las mujeres? Reclamaban su libertad, no querían estar encerradas en el matrimonio, reclamaban el derecho de trabajar, reclamaban el derecho de formar parte de los sindicatos, reclamaban el derecho a la sexualidad libre para la mujer, el aborto, por ejemplo, y reclamaban también su espacio privado, no ser ofendidas o atacadas por hombres, ¿no? Entonces, estos argumentos son muy distintos a los argumentos que utilizaba la industria del sexo hace 100 años. Hace 100 años se decía que la prostitución era necesaria para mantener el orden, el matrimonio y la civilización.
la industria del sexo no ha cambiado mucho desde aquel entonces, o sea, es igual. Tenemos bordeles, tenemos mayoritariamente mujeres que venden, tenemos mayoritariamente hombres que compran, es casi igual, no ha cambiado mucho. Pero los argumentos han cambiado totalmente. Antes era necesario para mantener el hombre dentro del matrimonio, porque se decía que si el hombre no tiene acceso a una clase de mujeres, que son las prostitutas, no se va a poder controlar, va a violar a mujeres decentes, va a querer tener sexo con su esposa todo el tiempo, y como sabemos todos, la mujer no quiere tener sexo, así que va a ser insoportable para ella, y entonces necesitamos prostitución, ¿no? Y se decía que la mujer prostituida era biológicamente inferior, como el típico discurso colonialista que también se aplicaba dentro del primer mundo a las clases inferiores y especialmente a las mujeres. Bueno, vemos que han pasado 100 años, la industria del sexo ha disminuido y ha vuelto a crecer a fines de los años 70. Y también necesitan una campaña de publicidad. Pero obviamente no se puede utilizar la vieja campaña porque, claro, los tiempos han cambiado, hemos tenido el feminismo, el movimiento obrero, derecho a votar, tenemos 68, todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Como todo tipo de publicidad se adapta a la edad contemporánea, y tenemos todo lo que es el feminismo aplicado a la prostitución. Y para mí es muy absurdo ver lo que está pasando, porque ustedes tienen que saber que antes de demandar el derecho de votar para mujeres, el movimiento feminista exigía un fin a la prostitución, era más importante. Eso comenzó al fin del siglo XIX, porque se veía que la prostitución estaba por todas partes y era lo más importante. Antes eso y después el derecho de votar. Y de repente tenemos todo un discurso supuestamente feminista que roban a los argumentos feministas utilizándolos para defender la institución más patriarcal y capitalista que hay, ¿no? Y es muy curioso, hoy en día se puede leer un texto y si lo lees rápido, ¿no? Parece un texto feminista, queremos el derecho de no sé qué, las mujeres siempre han sido oprimidas, y después vas al fin y por eso tenemos que legalizar la prostitución. Ajá. Ok, ¿no? Y por eso digo yo que las que realmente somos feministas, o sea, tenemos que romper, ¿no? Con este discurso. Porque ¿qué es la prostitución? Es la liberación sexual. Yo tengo una definición de prostitución, y es que es sexualidad o sexo no deseado por una parte. En la prostitución tenemos dos personas, ¿no? Olvidando por un momento los proxenetas y la gran industria. Tenemos dos personas. Lo voy a hacer neutral, no por el momento. Tenemos una persona que quiere tener sexo, que está caliente, que está atraído, o sea, en breve, que quiere tener sexo. Después tenemos otra persona que no quiere, ¿no? Que no está caliente, que no está atraída, que no siente nada de esto. Entonces, la primera persona, paga a esta persona para que igual lo haga, sin su querer. Esta es la base de la prostitución. Si no tenemos esta criteria, no hay prostitución. Si tenemos dos personas que se aman, que se quieren, ¿no? No hace falta esto, ¿no? Claro, entonces es mutuo. Entonces tenemos, claro, deseo mutuo, ¿no? No estoy hablando ni de matrimonio, ni de parejas, ni nada. Estoy hablando de que yo estoy aquí y hay otra persona aquí y decimos yo quiero contigo, yo también quiero contigo, ¿no? O sea, no importa si estamos hablando de homosexualidad, de heterosexualidad, género, simplemente un deseo mutuo. Los dos se quieren. Entonces, claro, si los dos se quieren, ¿quién va a pagar a quién? Yo te voy a pagar a ti 10 euros, tú me pagas 10 euros, entonces ¿qué? Claro. Si tenemos dos personas y nadie se quiere, ¿no? Se odian, nadie se siente atraído, claro, no hay sexo. Yo no quiero tener sexo contigo, yo no quiero tener sexo contigo, no hay sexo, obviamente. La prostitución surge en una situación donde es desigual. Una persona quiere, otra persona no quiere. Entonces, la persona que quiere, para convencer a la persona que no quiere, le da dinero, obviamente. Y esta persona le da sexo. Si vemos quién está involucrado en el mundo de la prostitución, vemos que el que quiere, el que compra, casi siempre es un hombre.
Hay mujeres que compran sexo, pero son tan pocas de que no entran ni en el porcentaje. Estamos hablando de 0.00 algo. Así que esta persona es un hombre. ¿Quién es? Es un tipo cualquiera, ¿no? Normalmente está casado, tiene hijos, tiene un trabajo, tiene una casa, tiene una vida normal. Si estamos hablando de esta persona, vemos que depende según el país, porque aquí las estadísticas hay una variación. Pero el 90% de los casos es una mujer. O es del sexo femenino, porque cuando comienzan en la prostitución tienen 14 años. Es la edad mediana para la entrada en la prostitución, así que estamos hablando de niñas que después siguen y después cuando cumplen 18 todo el mundo dice que claro, tú eres adulta, pero cuando comenzó, cuando era una niña. Vemos otras diferencias entre estas dos personas. Vemos también que la persona que vende, hay diferencia de clase, normalmente es de una clase inferior que el que compra. También hay diferencia de origen. El país de origen normalmente, o hoy en día especialmente, es más pobre que del que compra. No estamos hablando de personas de África que compran sexo de personas de Estados Unidos, eso no pasa mucho, pero estamos hablando de hombres de Europa que compran sexo de personas de Estados Unidos, de América Latina, de Europa de Este. Así que también tenemos una diferencia de etnicidad. También hay una diferencia de edad muy grande. Obviamente cuando empieza a comprar sexo normalmente no tiene 14 años. Ella puede ser menor de edad, él tiene... O sea, la edad normal para comprar sexo es entre 30 y 55. Y normalmente lo que requieren es carne fresca, jovencitas. También el mundo de la pornografía, o sea, basta para entrar en internet y uno ve que lo que más se busca son jóvenes, jovencitas. Así que, si estamos hablando de igualdad y desigualdad, aquí no solo tenemos desigualdad de género, sino tenemos desigualdad de todas formas. No sé si aquí en la universidad hablan de la teoría de interseccionalidad. Que claro, es cuando se cruzan todas las desigualdades, que no se puede solo hablar de un tipo de desigualdad. Bueno, aquí se cruzan todas las desigualdades. Estamos hablando de una diferencia de poder enorme entre el que compra y la que vende. Claro, también tenemos hombres que venden sexo, no se puede olvidar. Tenemos trans que venden sexo, tenemos niños que venden sexo, pero 90% son del sexo femenino. Así que estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con género. Entonces, para mí es muy curioso cómo esta industria ha logrado tener una campaña de publicidad atrayendo a feministas y a personas de la izquierda, viendo que aquí es una industria que es mucho más desigual que cualquier otra industria capitalista del mundo. Quería decir algo de los sindicatos. Un argumento que se oye mucho es: pero claro, nada está bien en el mundo de la prostitución, pero si forman sindicatos, ahí pueden luchar por sus derechos. Bueno, como parte de los estudios que hice en este libro fue viajar por Europa y buscar un poco quiénes son estos sindicatos. Entonces he ido a Inglaterra, Holanda, también aquí en España, también Francia, Alemania, para ver quién está detrás de todo esto. Es una historia muy interesante. En Holanda, el sindicato Hilo Rojo, que si uno lee cualquier antología de sexualidad, hay un manifiesto de Hilo Rojo que reclamamos el derecho de trabajo sexual. Nadie sabe que este sindicato fue fundado por el Estado holandés como parte de la legalización de la prostitución y siempre ha sido financiado por el Estado holandés. El director de este sindicato no es una persona prostituida, sino es un sociólogo que se llama Jan Visser. No han tenido nunca más que 100 miembros en este sindicato, aunque en Holanda hay más de 25.000 personas en prostitución, y tampoco han tenido nunca un conflicto laboral en el mundo de la prostitución. No han luchado nunca contra los dueños de los bordeles. Yo me topo muchas veces en conferencias internacionales con los representantes del Hilo Rojo y les pregunto, a ver, ¿han logrado algo? O sea, ¿han existido desde el año 85? ¿Han logrado algo? Y me dice la socióloga o la trabajadora social que representa este movimiento que sí, hemos logrado que la zona roja en Ámsterdam no cierre durante la noche, que no cierre. No conozco ningún sindicato que, que lucha para trabajar más horas, ¿no? En Inglaterra, el sindicato que se llama International Union of Sex Workers
ha tenido mucha influencia, hasta ha logrado entrar en un sindicato muy conocido, ha entrado en los partidos políticos teniendo influencia sobre su política acerca de la prostitución. Este movimiento fue fundado por un dueño de una agencia de escort, o sea, un proxeneta, que se llama Douglas Fox. Él es dueño de una cadena de agencias por toda Inglaterra y también en Escocia que venden sexo, como cualquier otro producto, pero con la otra mano también funda sindicatos. Nadie parece entender las conexiones. En Alemania y España, los sindicatos para prostitutas fueron formados por sindicatos que ya existían, como comisiones obreras aquí, y también algo parecido en Alemania, que abrieron un capítulo para, o sea, un sector para personas en prostitución o trabajadores sexuales, como dicen ellos. Cuando pregunto a las representantes de estos sindicatos, a ver, ¿cuántas personas han entrado? Comisiones obreras me dijeron ni una. Eso fue cuando escribí el libro, no sé si ha entrado alguien ahora, pero me parece muy espectacular que haya un sindicato grande y no tienen ni un miembro, ¿no? En Francia hay un grupo que es un poco diferente, que se llama Les Putes, las putas, que ahora han cambiado de nombre, se llaman Strass, y dicen que son un sindicato. Este sindicato fue fundado por personas en prostitución, que reclaman el derecho de trabajo sexual, así que ahí realmente son personas de prostitución. Yo fui a reunirme con ellos en un café y resulta que eran 3 personas. A partir de aparte de estas 3 personas, son miles de académicos, de liberales, de personas de no sé dónde vienen, que también se unen a este sindicato porque está abierto para cualquier tipo de persona. Y entonces, claro, cuando lees de Le Pute, como sabes tú, Sylviane, cuando lees en los diarios de este grupo, siempre hablan estas 3 personas que están en el mundo de la prostitución y uno piensa que las otras miles de personas también están ahí, pero no es así, ¿no? Y claro, ellos tienen el derecho, como todo el mundo, de formar un grupo, de reclamar, de presentar la opinión que ellos tienen, obviamente. La diferencia también es que para llamarse un sindicato hay que ser, el grupo tiene que ser fundado por los miembros que trabajan en el sector, tiene que ser financiado por los mismos miembros y tiene que luchar contra los empleadores y los dueños de las industrias. No he encontrado en Europa ningún sindicato que llena estos criterios, ¿no? Así que cuando hablan de la prostitución y alguien salta con este argumento, pregunta de qué sindicato están hablando, qué han logrado, cuándo han tenido un conflicto laboral. Eso es lo importante, porque cualquier persona puede poner una página en internet y decir, somos un sindicato no sé qué, contamos con miles de miembros. Vale, pero ¿qué han hecho realmente? Obviamente que en este caso, por ejemplo, la industria del sexo tiene obviamente un interés en presentar la prostitución como un trabajo normal. Pero si preguntas realmente a las personas en la prostitución, la mayoría no quiere estar ahí. Voy terminando, pero voy a decir un poco porque sé que aquí hay algunas marxistas, y quiero decir un poco porque mi libro es basado no solo en la teoría feminista, sino también en la teoría marxista. Especialmente la teoría de la reificación, que a mí me gusta mucho como teoría, que fue elaborada por el marxista de Hungría, György Lukács. Según él, en el capitalismo, cuando el obrero vende su propio labor, le pasa algo como un proceso de reificación. Empieza a ver a las funciones, a lo mejor a sus capacidades, a su personalidad, como productos y no como parte del ser. Yo pienso que la prostitución y la maternidad subrogada son casos extremos de la reificación, porque ahí no vendes algo que fabricas, algo que haces, que puedes dejar y irte, sino vendes a tu propio cuerpo, al propio ser, ¿no? Los que dicen que es trabajo sexual hacen una distinción entre sexo, cuerpo y el ser. Esta distinción, según yo, es falsa. Dicen,
la mujer o la persona en prostitución no vende su propio ser, no, se vende su cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre el ser y el cuerpo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Acaso te puedo dejar mi cuerpo y irme con mi ser? No. Descartes a lo mejor tiene razón, ¿no? Que el ser y el cuerpo a lo mejor es la misma cosa, o por lo menos son inseparables. Si me estás tocando mi cuerpo, ¿no? A mí me afecta, no solo afecta al cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de sexo y yo le cuento a alguien, a mí me besó, no digo, me besó la boca, pero no a mí, ¿no? Obviamente. Si alguien me pega, no digo, me pegó solo al brazo, pero no a mí. No, obviamente me pegó a mí, ¿no? Porque el cuerpo también soy yo. Entonces se hablan de, no, se vende el cuerpo, pero claro, hoy en día eso también suena como un poco demasiado cercano, así que dicen, no, solo vende sexo. ¿Y qué es este sexo? No, no vende su cuerpo, solo vende sexo. ¿Acaso el sexo es separable del cuerpo? ¿Acaso puedo decir al cliente que yo solo vendo un servicio sexual, no vendo mi cuerpo, así que no me toques? Aquí está el sexo, pero no me toques a mí. No, no. Que lo que quiere el cliente obviamente es mi cuerpo. Y esto también después se convierte en servicios sexuales. Que aquí estamos hablando de algo que parece pertenecer al mercado y no a mi propio ser. Y aquí se construye al sexo de la persona en prostitución como algo diferente a su ser. Eso obviamente solo se hace en el mundo de la prostitución, o sea, cuando personas fuera de la prostitución tienen sexo, no se habla de esta manera, no se dice que yo le di un servicio sexual, o sea, no, tuve sexo con él, sentí así, me tocó así, no me gustó, esto me gustó, no sé qué, ¿no? Hablamos de que nuestros cuerpos y nuestros seres estaban involucrados, pero de repente hay que deificar la persona prostituida, hasta el punto donde el sexo no le pertenece, ¿no? Esto no es solo algo abstracto, eso es lo que hace la mujer prostituida cada vez que se encuentra con un cliente. Lo que ella tiene que hacer en realidad es separar su ser de lo que vende, ¿no? Construirse como un producto. Y eso fue algo que me di cuenta cuando leía los testimonios de las personas en prostitución, como siempre hablaban de la necesidad de separarse de lo que vendían. Hablaban, por ejemplo, de estrategias de defensa. Decían, no, cuando me encuentro con el cliente, no me compra a mí, compra un producto. No utilizo el mismo nombre. Por ejemplo, a lo mejor me llamo yo Kaisa, pero en prostitución no digo nunca al cliente que me llamo Kaisa. Digo que me llamo Valentina o Esmeralda o un nombre así, para que no diga mi propio nombre, para que no se acerque a mi ser, ¿no? Utilizo otra ropa para que no sepa quién soy. Si me pregunta qué tipo de música escucho, no digo la música que realmente escucho, porque si me dice, a mí me gusta eso también, después queda como un poco podrido y no quiero que tenga nada que ver. Así que voy a decir, no, otra cosa. También hay partes del cuerpo que el cliente nunca puede tocar. Eso, casi cada persona en prostitución tiene alguna parte del cuerpo que no deja que el cliente toque. Por ejemplo, la boca. Todo el mundo que ha visto Pretty Woman sabe que en prostitución no besas al cliente, porque la boca te pertenece, pero también puede ser los brazos. Una mujer decía, no dejo nunca que el cliente me toque los brazos, porque los brazos son míos, me pertenecen a mí. Siempre llevo manga larga. Claro, eso estaba en la calle. En la calle no hay tanta intimidad como, por ejemplo, la prostitución de hoteles o de casa, donde te tienes que desnudar totalmente, donde tienes que besar al cliente, donde el cliente se acerca más. Entonces, por eso muchas personas dicen que la prostitución de calle es más peligrosa, y eso es verdad, hay más violencia. Pero no hay tanta reificación como esta nueva prostitución, donde tienes que ir de vacaciones con el cliente, donde siempre estás como más cerca, donde cada vez se reclama más de ti. Y vemos que también la reificación se extiende hasta dentro del mundo de la prostitución. El cliente lo que quiere es llegar más cerca a su ser. Pero te llamas realmente así. ¿Cómo te llamas realmente? ¿Por qué no te puedo besar? ¿Por qué estás tú aquí? ¿No podemos salir juntos a comer? Siempre se quiere acercar más y más. Quiere sexo anal, quiere acercarse más a la persona. Y eso es muy peligroso para las estrategias de defensa que ella utiliza, ¿no? Así que no me sorprende que haya
una tasa tan alta de disociación, de estrés postraumático en la prostitución, justamente por esto, por la necesidad de separar todo esto. Entonces, después de 20 años en la prostitución, muchas personas no pueden ya sentir su cuerpo. Por ejemplo, te tocan las tetas y no sientes nada. Si de repente llegas a conocer a alguien, sientes amor, llega a ser tu pareja, pero cuando te toca no sientes nada. O, por ejemplo, que ya no te gusta el sexo, porque el sexo forma parte de lo que es el producto. Marx hablaba de que lo que quedaba al obrero eran los impulsos animales, como el sexo, la comida, pero a la persona en prostitución no le queda ni eso, ni el sexo le pertenece, ni el propio cuerpo le pertenece. Y bueno, digo yo que el discurso pro prostitución lo que hace es idealizar todo esto. Dice, no, solo vende servicios sexuales, esta también, porque ella lo ve como un producto, no lo ve como parte de su ser. Entonces lo que hacen es idealizar la reificación. Y yo creo que tenemos que hablar de esto también, ¿no? No solo de la violencia, no solo del abuso físico, también de las consecuencias cuando hablamos del sexo como algo que no es parte del ser, ¿no? Y esto también tiene consecuencias para todas las mujeres y los hombres también que están fuera de la prostitución. ¿Cómo empezamos a ver el sexo también en internet, con la pornografía, como algo que es algo que das a una persona y no algo que tienes con una persona? Pero ya veo que he hablado como 1 hora y bueno, queríamos tener una discusión, pero no sé si se me va la olla. Bueno. No, está muy bien. Bueno, claro, pero la pregunta es un derecho el sexo, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Y además es el mito de que el cliente es una persona discapacitada, que sabemos que no es así. Sabes que hay una tasa más alta en la prostitución de prostitutas que son discapacitadas que clientes. O sea, hubo un caso en Malmö, en Suecia, donde unas chicas muy listas de 17 años vendían a su amiga de 14 años que estaba discapacitada y no se podía mover, y claro, ganaban dinero de eso porque no podía protestar, estaba ahí y los clientes venían y venían. O sea, hay los, no sé, perversos, pero los que quieren eso justamente. O sea, una industria de sexo solo para discapacitados sería muy pequeña. También hay que entender que la prostitución no es una manera de salir de la pobreza, sino es una manera de explotar la pobreza. O sea, de que yo sepa, los estudios que he leído, las personas que he conocido, no han nunca salido de la pobreza a través de la prostitución. Al contrario, han caído más profundamente dentro de la pobreza. Bueno, no tanto, o sea, las chicas que he conocido, por ejemplo, que venían de Ecuador y que mandaban dinero, o sea, querían mandar dinero a sus hijos que estaban en Ecuador a través de la prostitución, pero como caes en este mundo donde hay toda una clase de proxenetas que después se agarran a ti, ¿no? Y después te quieren explotar, y después tienes que comprar alcohol o drogas porque si no, no soportas la situación, tienes que comprar ropa, y entonces, claro, o sea, habían años que no habían mandado ni un duro a Ecuador, ¿no? O sea, yo no veo que las mujeres más ricas de este mundo no han llegado ahí por ser prostitutas, o sea, al contrario, son las más pobres, así que para mí, o sea, utilizar la pobreza, no digo que lo hagas tú, pero utilizar la pobreza como un argumento por la prostitución, para mí va en contra de la prostitución, justamente. Vale, pero una cosa, o sea, si tú eres hombre y tú ves a una niña de 12 años y tú tienes el dinero que te sobra, o sea, ¿por qué la tienes que follar? O sea, lo siento, pero eso no es un pretexto para él. O sea, eso es lo que pasa cuando el debate se centra en la mujer, ¿no? Es como que, claro, pero ¿qué va a hacer? No tiene otra opción. Pero vale, si focalizamos en el cliente, él tiene una opción. O sea, si él tiene dinero de sobras, pues que pague más impuestos. Y con estos impuestos hagamos algo para estas niñas, ¿sí o no? Si él tiene dinero de sobras, vale. O sea, pero ¿quién le da el derecho de follar con todo el mundo? O sea, lo siento, pero eso no es un derecho. De eso se trata la ley sueca, justamente, de focalizar en él y decir, lo siento, pero no es un derecho comprar sexo. O sea, es un delito porque tú estás comprando la dignidad y la integridad de otra persona. No, pero claro, obviamente si analizas la trata de una perspectiva marxista, o sea, es obvio que es una consecuencia de la industria del sexo, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista del capitalista, digamos el proxeneta o el dueño de los bordeles, o sea, no tiene por qué gastar todos los recursos en ir por Europa de este y secuestrar a millones o
miles y cientos de miles de niñas y llevarlos aquí y pagar todo este dinero. Si hay toda una fila de personas esperando para que les des trabajo, obviamente, ¿no? Entonces eso dice algo de esta industria, que si hace falta secuestrar, violar y traer a las personas, a las trabajadoras, digamos, ¿qué otra industria hace eso? No, todas las otras industrias tienen filas de personas esperando, ¿no? Para tener trabajo. Aquí tienes que gastar todo este dinero porque no hay suficiente, o sea, la oferta no basta de personas voluntariamente, ¿no? O sea, voluntarias que quieren estar en la prostitución, no basta. Entonces, claro, eso es la consecuencia. No sé si me explico, hablo un poco. Sí. Bueno, vamos tirando, ¿no? Porque tenemos un poco de prisa. Bueno, pues gracias por todo y por venir aquí y por escuchar y que siga.